Vamos a conocer las noticias en nuestro país. En Colombia se registró una leve disminución en el número de muertes viales. La Agencia Nacional de Seguridad Vial registró una reducción de 5% en accidentes viales que cobraron vidas humanas en estos 2 primeros meses del año. Una noticia que cobra importancia, Liana, ya que rompe de alguna manera la tendencia al alza de años anteriores para el mismo lapso que se ha hecho este estudio. Se salvaron en total 57 vidas de diferentes actores viales, con excepción de los ciclistas, que presentaron un aumento del 22%. Dentro del informe también se revelan que los departamentos que presentaron las mayores reducciones en muertes por siniestros viales durante los 2 primeros meses del año fueron Caldas, Boyacá, Antioquia, Tolima, y por otro lado, pues las ciudades de menos registros con personas fallecidas fueron San Andrés, Pereira, Ibagué, Yopal y Medellín. Hoy hemos querido analizar este tema y entender si es producto de campañas pedagógicas, si el acompañamiento de las autoridades y la sensibilización de los actores viales puede ser parte de esta buena noticia de alguna manera para estos 2 primeros meses del año. La respuesta la vamos a encontrar con el profesor Ricardo Montezuma, máster y doctor en urbanismo en París, es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y desde hace 18 años. Además es consultor y docente e investigador en movilidad y sostenibilidad urbana en varias ciudades internacionales. Profesor, feliz mañana y gracias por acompañarnos. Sí, buenos días y feliz mañana para todas. La reducción de estos meses realmente es, de cierta manera, muy limitada y se aleja mucho de los objetivos que tiene el país, que tiene el planeta en los temas de seguridad vial. Hay que decir que la ONU planteó para este decenio una meta de reducción del 50%. Y estamos muy lejos de esa meta, puesto que los primeros 3 años tuvimos unos incrementos descomunales, y en el caso de Colombia se pasó a más de 8.000 muertes anuales, que eso da casi 23 colombianos fallecidos por día. Entonces la noticia es buena en el sentido de que podría haber un pequeño indicador, pero normalmente en tiempos tan cortos es muy difícil verificar si un 5% en los 2 primeros meses podría significar un porcentaje similar al final del año. El país tiene un reto enorme, que es lograr una reducción significativa que con respecto a la meta para 2030 estamos muy lejos. El año pasado volvieron a ser más de 8.000 y la meta para 2030, según la ONU, según lo que se plantea el país, tendría que ser llegar como a 3.500, entonces estamos realmente en una situación crítica. Profesor, mirando un poco esa meta anual, ¿cuáles son como los picos o los momentos del año donde más se registran accidentes viales? El tema hay que verlo por momentos y por actores. Entonces, el final del año es crítico. El final del año, ciertas salidas de vacaciones Semana Santa, alrededor del Día de la Madre, y lo más importante es, ante todo, los fines de semana y la noche. Y eso tiene que ver con altas velocidades relacionadas con consumo de alcohol, sustancias y sobre todo hoy en día prácticas riesgosas. Cada vez se ve más en la sociedad, en muchos lugares, cierto tipo de conductas agresivas en las formas como conducimos e incluso hasta formas de competencias, en el caso de las motocicletas, bastante arriesgadas. Y en el caso de las bicicletas, profesor, que pues este estudio entregado también decía que el incremento fue del 22%. ¿A qué se debe también a este incremento? Para el caso preciso de los 2 meses es casi totalmente imposible tener una respuesta precisa de decir son tales condiciones, son tales elementos, son tales casos que se dieron. De cierta manera, el caso de los ciclistas,
que son aproximadamente anualmente en los últimos 10 años alrededor de 400, 450. Hay casos a veces relacionados con grupos, y cuando ha habido un siniestro vial donde están involucrados 2 ciclistas o 3 ciclistas, puede generar un efecto muy significativo en las cifras, pero hay que tener en cuenta que los ciclistas, digamos, dentro de las cifras totales, en términos cuantitativos, representan un margen muy pequeñito. Es clave entender que en Colombia casi 2/3, más del 62% de las víctimas fatales son los motociclistas. En el caso de los ciclistas, el país tiene un auge muy significativo de nuevas prácticas ciclísticas, obviamente en las ciudades, en la ruta, en las trochas, hay nuevas prácticas de montaña con nuevos modelos de bicicletas. Entonces, sí, el volumen crece, los riesgos crecen y sobre todo hay cada vez más interacciones con otros actores. Hay que tener en cuenta que una parte muy alta de víctimas en bicicleta fallece atropellada por motociclistas. Profesor, en este escenario de la movilidad hay otro tema del que se ha conversado recientemente y tiene que ver con la efectividad de esas cámaras de fotomultas, que si bien pues hacen un registro, pues de alguna manera lo que pretenden es que las personas, por ejemplo, en algunos casos bajen los temas de velocidad y sin embargo, pues dentro del debate también está lo costoso que le puede salir a la ciudad y que a veces no son tan efectivas. ¿Qué podría usted decirnos sobre eso? Eso, para mí, realmente se parece un poco a unas discusiones politiqueras totalmente populistas que buscan desprestigiar al Estado para tener un beneficio, hoy en día se diría casi que en seguidores o en electores, y entonces se desprestigian ciertos controles. Pero en el caso de Colombia es un país donde tenemos muy poco control en la vía, incluso comparado contra Brasil o México. Es un país donde nos hemos encerrado a tratar de satanizar las cámaras, casi no tenemos radares, no tenemos identificación electrónica, ni siquiera se puede pagar el peaje fácilmente con sensores magnéticos o con sistemas electrónicos. Entonces, para mí, como técnico, obviamente hay una manipulación politiquera contra sistemas electrónicos de teledetección, y desafortunadamente en algunos casos los sistemas judiciales le han jugado a favor. En todo el mundo donde se han logrado reducciones significativas, en buena medida se hace con sistemas electrónicos de teledetección, radares, sistemas de identificación electrónica de los vehículos. Aquí tenemos muy pocas, muy pocas, y tenemos el problema de lo que yo diría esta satanización de este elemento que permite detectar las velocidades en las cuales las personas conducen sus vehículos. Y obviamente, como toda infracción, tiene un costo, tiene un cobro, tiene una sanción que imponen las autoridades, que en Colombia no solamente se ponen muy pocas sanciones y la inmensa mayoría no se pagan. Entonces, sí es para mí una manipulación politiquera irresponsable, porque salvar una vida no tiene precio. Salvar una vida, imagínense, digamos, en el caso supuesto que uno pudiera decirle, ¿preferiría usted pagar la vida en el caso supuesto de que eso le evite un siniestro vial a un pariente determinado en tal lugar? O sea, es realmente un acto totalmente irresponsable. Creo que Colombia necesita muchísima más tecnología para salvar la vida de quienes conducimos los vehículos, quienes interactuamos en la sociedad como peatones, como ciclistas, como motociclistas, y eso sería un reto realmente. Hoy en Colombia tendríamos la posibilidad de que las cámaras detecten la velocidad por segmentos, por ejemplo, pero no hay la voluntad para hacerlo. Yo creo que es un trabajo totalmente politiquero que ha buscado desprestigiar
el uso y lo llevan a un tema de recaudo donde pues obviamente todas las sanciones tienen un costo, uno tiene que pagar, porque además todo esto tiene unos beneficios para la sociedad. Esto no va al bolsillo únicamente de una persona o una empresa, esto es dinero público que complementa la gestión de la movilidad, de la cual en Colombia se cobra muy poco, ni siquiera se cobra peaje a las motos en las autopistas. Profesor, y quedándonos en ese escenario de inversión y de dinero, ¿qué proyección tiene el país en invertir en este tema también de cara, por ejemplo, a esas campañas pedagógicas, a lo que hacen las autoridades y esa sensibilización de los actores viales? El país afortunadamente tiene los recursos, tiene una parte de los recursos que esencialmente viene de un porcentaje del cobro del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, del SOAT. Entonces, los dineros necesarios para hacer lo básico de campañas que enfoquen la reducción de los siniestros viales, el dinero estaría. ¿Por qué digo una parte? Porque hay una gran evasión del SOAT. Digamos que hay un porcentaje gigantesco de vehículos que no pagan el SOAT. Y por ejemplo, sería maravilloso que existan más cámaras en todo el país que puedan detectar esta cantidad de vehículos, que hay muchos vehículos viejos que no pagan SOAT, que no tienen revisión tecnomecánica, que no tienen licencia sus conductores, y todo esto es riesgos mayores en las vías y menos dinero para la seguridad vial, para incluso hay un tema clave, que es el tratamiento de las personas en el sistema hospitalario colombiano que tienen siniestros viales y que no tenían SOAT. Todo esto hoy se comienza, por fortuna, a hablar un poco más de los costos gigantescos que tienen para la sociedad los siniestros viales. Bien, profesor, dándole una mirada al tema nacional, pues el informe también dice que algunos de los lugares donde menos hubo registros de personas fallecidas fueron San Andrés, Pereira, Ibagué, Yopal y Medellín. ¿Cuáles son los puntos fuertes que tienen estas ciudades? Y, por ejemplo, no sé, pienso un poco hacia, al menos alrededores de Ibagué, donde es muy común ver más de 2 o 3 personas en una motocicleta y además sin el uso respectivo del casco. En el caso de las ciudades que usted menciona, la más significativa para el contexto nacional es Medellín. Hay que tener en cuenta que departamentos como Antioquia, ciudades como Medellín, Bogotá o Cali, y el departamento de Cundinamarca y el Valle del Cauca, concentran casi la mitad de los siniestros viales de este país. Entonces, que haya una reducción en Medellín es importante. Hay que tener en cuenta que Medellín está haciendo un trabajo muy, yo diría, comprometido con la reducción de los siniestros viales. Eso es clave. Medellín también es una ciudad donde ha habido una serie de desarrollos de infraestructura que en algún momento, digamos, pueden tener cierto tipo de interferencia o relacionada con incrementos de velocidad. Entonces Medellín es una ciudad que ha hecho un trabajo en los últimos 2 años bastante interesante para reducir sus siniestros. El resto son ciudades muy pequeñas, digamos en San Andrés, anualmente es un fallecido por año, más o menos en San Andrés. Entonces, que no haya en San Andrés islas es relativamente casi marginal en términos estadísticos, porque pues como casi no hay siniestros, o son mínimos. Lo que más pesa en Colombia y donde deberíamos tener es el Valle del Cauca, una ciudad como Cali y el área metropolitana, los municipios alrededor como Candelaria, Jamundí, Palmira, son con un número de siniestros viales muy altos. Y lo mismo pasa alrededor de Bogotá, en Cundinamarca. Bogotá en términos poblacionales es una ciudad que no tiene un nivel muy alto, aunque el último año fue bastante negativo en el tema. Permítame agregar algo, y es que Colombia tiene unos retos gigantescos para que estas reducciones sean nacionales. Y uno de los retos más importantes es mejorar las formas de conducción de los colombianos, que seamos más responsables ante el volante y la manera como conducimos, nos comportamos, y sobre todo
en el momento en que tenemos una licencia de conducción. Es un país donde, como dicen, las licencias de conducción las entregan en un paquete de papas fritas, coloquialmente se dice eso. Hay unos trámites, pero la licencia realmente en Colombia tiene que ser fortalecida, y afortunadamente hay algunas acciones que buscan de que sea por puntos y que sea de licenciamiento gradual. Yo creo que Colombia necesita mejorar su tecnología y sus sistemas para responsabilizar a los conductores de la responsabilidad que asumen cuando tienen una licencia. Yo creo que cada vez más son necesarios sistemas de control, de verificación y que obliguen a los colombianos a que seamos responsables al volante, porque de verdad 8.000 muertos anuales, eso es descomunal. Estamos llegando a uno cada hora, un muerto por hora en este país con base en los datos de 2024 y 2023. Profesor, y en cuanto al tema pedagógico, ¿qué acciones podrían ser positivas y se podrían también seguir implementando? Como decía el profesor Antanas Mocus, rector de nuestra universidad, esto es con pedagogía, esto es con zanahoria y con garrote. La mejor pedagogía tiene que venir acompañada de control, de sanciones, de cobros efectivos, ¿sí? No, la pedagogía no puede ser únicamente un bonito ejercicio de campañas, de demostraciones, de medios. No, tiene que venir con controles, con responsabilidades. Hay algunas acciones que están haciendo ciudades como Bogotá y que vemos en los puentes en este momento alrededor de una campaña con el doctor, que se hace en Cali. En Bogotá y en Cali en este momento, digamos que hay una acción muy decidida y hay un fuerte apoyo internacional para reducir los siniestros, porque son dos ciudades que tienen una voluntad para ello, y también mencionaba Medellín. Entonces, hay unas campañas hoy que necesariamente tienen que estar enfocadas a lo que denominamos los sistemas seguros. Y en términos de sistemas seguros, uno de los temas más significativos es la reducción de la velocidad, los vehículos seguros, y creo que uno de los temas más complicados es tenemos que reducir la velocidad. Y ahí las campañas han sido muy efectivas cuando vienen acompañadas de políticas públicas, como la ley Julián Esteban, que obliga a una reducción significativa de la velocidad en las ciudades colombianas, o vienen acompañadas de sistemas de control, como se ha hecho en algunos corredores de Cali para el tema de las motocicletas. Entonces, las campañas, bienvenidas todas. Colombia tiene una buena experiencia en campañas sociales, se ha hecho reducciones significativas en varios temas a partir de campañas, pero acompañada de control, de infraestructura, de verificación y de sanción. Es el análisis del profesor Ricardo Montezuma, máster y doctor en urbanismo en París, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia desde hace 18 años, consultor docente e investigador en movilidad y sostenibilidad urbana en varias ciudades internacionales. Conversábamos y reflexionábamos acerca del informe entregado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial sobre una reducción del 5% en accidentes viales en estos 2 primeros meses del año. Mucho que seguir pensando y seguir trabajando. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes un feliz día y qué maravilla que podamos tratar estos temas desde nuestra radio de la Universidad Nacional. Buen día.